exponencial. Y ahí aparece la distribución exponencial aparece en el ejercicio 9. Así que vamos a trabajar con el ejercicio 9. Y bueno, y después que hagamos eso, bueno, vemos las consultas que tienen de este práctico, lo cerramos y eventualmente arrancamos con el práctico 6. Por lo que vi en el foro, para el primer parcial va hasta el práctico 6 inclusive, o sea, los contenidos hasta el práctico 6 inclusive. Así que bueno, posiblemente arranquemos hoy con el práctico 6, algo muy poco, pero algo. Y la que viene seguimos un poco más, tenemos una clase más el martes. ¿Está? Así que bueno, está. Les recuerdo lo que era una variable aleatoria con distribución exponencial y hacemos el ejercicio 9. ¿Está? Entonces, ahí les estoy compartiendo la hoja. Estamos en el práctico 5 por ahora. Y una variable aleatoria, x, decimos que tiene distribución exponencial. Si su función de densidad es la siguiente. Vale, bueno, 0, si x es menor a 0, y lambda por e a la menos lambda x, si x es mayor a 0. Para algún parámetro lambda mayor a 0. O sea, para cada lambda voy a tener una de estas funciones. Y bueno, si elijo un lambda, tengo una función y esa función es una función de densidad, lo vamos a ver ahora. Y decimos que la variable aleatoria con esa densidad tiene distribución exponencial lambda. ¿Tá? O sea, el gráfico de esta función es 0 para x menor a 0, ¿no? Y para los x positivos arranca en lambda, porque fíjense que esto doblado en 0 me da lambda. Si quieren x mayor o igual que 0, lo mismo, en este caso. Arranca en lambda acá, en x igual a 0, y después decrece exponencialmente. Nunca llega al 0, pero decrece exponencialmente. ¿Okay? O sea que el corte con el eje Y es el parámetro lambda. ¿Tá? Y como el lambda es positivo, va a estar por arriba del eje. Si lambda fuera negativo, me queda por debajo, pero no sería una función de densidad porque tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Eso es que una variable aleatoria tenga distribuciones exponenciales que tengan esa función de densidad. Entonces la función de densidad, acuérdense que lo que me dice es cosas del tipo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté a la izquierda de x0? Es esta área, ¿no? O a la derecha es esta otra. Eso ya lo tienen, lo deberían tener bastante interiorizado, no sé cómo se dice, asimilado. Bueno, entonces, veamos. Lo primero que me dice es probar que es una función de densidad. Eso es bastante sencillo, lo que hay que probar es que es mayor o igual que 0 siempre, y que la integral de menos infinito a más infinito da 1, o sea que el área bajo esta curva da 1. Eso es bastante sencillo, tengo que probar que f es mayor o igual que 0 siempre, y además para cualquier lambda que elija, ¿no? No importa cuál sea el parámetro lambda. Esto es sencillo de ver, digamos, no lo voy a probar formalmente, pero digo, es ver el gráfico, o si quieren, véanlo acá. La exponencial siempre es positiva. No importa que le pongas en el exponente, la exponencial siempre es positiva. Y si lambda es positivo, todo esto es positivo. O sea, y después, o sea que para x mayor o igual que 0, la f es positiva. Y para los x menores que 0 es 0. O sea que siempre es mayor o igual que 0. O sea que esto es sencillo de probar. Y lo otro que hay que probar es simplemente lo que acabo de decir, la prueba, digamos. Si quieren la escriben. Es que la integral de menos infinito a más infinito me da 1. O sea que el área bajo la curva de esa función
me da 1, sin importar cuál sea el lambda. Cualquier lambda que yo elija, me tiene que dar 1. Esto hay que probarlo, ¿no? O sea, me pregunto si esto es cierto. Y bueno, está. Si quieren, probamos esto. Como para hacer la parte 1. Pero está, eso lo hay que probar. O sea que el área acá abajo vale 1. Bueno, vamos a probarlo. No es la gran cosa la prueba. Primero noten que la integral esta, en realidad, voy a llamarle f de t. Es lo mismo. La integral esta, en realidad, la f vale 0 para los x negativos. O sea, en el intervalo menor a 0, x menor a 0. O sea que en realidad va de 0 a más infinito, ¿no? Y después, en el intervalo de integración 0 más infinito, la f, el integrando lo puedo cambiar por esto. Lambda por L menos lambda t. O sea que esto me queda lambda por la integral de 0 a más infinito de L menos lambda t. ¿Está? O sea, acá usé es la definición de f. ¿Está? Y bueno, ahora hay que calcular esta integral. Esta integral es una integral impropia porque un extremo de integración es más infinito. Entonces se acuerdan que esto, por definición, es agarrar y cambiar el más infinito por un x y hacer ese x tender a más infinito. Esta es la definición de qué significa integrar de 0 a más infinito. Es, bueno, es tomar un límite de integración, el que acá ponemos más infinito, como x, y hacer ese x tender a más infinito. ¿No? Y ahora hay que hacer esta integral. Esta integral sí se puede hacer. ¿Se acuerdan la vez pasada? Dijimos que cuando hablamos de la gaussiana, que esta integral no tenía primitiva elemental. O sea que esta no la puedo calcular la primitiva, digamos, para observar o algo de eso. Pero esta es distinta, esta no aparece el t cuadrado, no aparece la variable al cuadrado. El problema es cuando aparece la variable al cuadrado. Acá aparece a la 1 nomás. O sea, tengo que hallar una primitiva de e a la menos lambda t. Y eso, a ver si me creen que es lambda. O sea, la primitiva de e a la menos lambda t sería e a la menos lambda t sobre menos lambda, ¿no? Si quieren para chequear, deriven esto y debería darles e a la menos lambda t. La derivada de esto le queda e a la menos lambda t por la derivada del exponente que es respecto de t, que es menos lambda, todo dividido menos lambda, me queda e a la menos lambda t. ¿Está? Y eso con Barrow entre 0 y x, o sea, la primitiva entre 0 y x, y hago x tender a más infinito. El x tender a más infinito es porque era una impropia. Y bueno, acá es simplemente evaluar el Barrow este. Los lambda se me van, me sobrevive un menos ahí, que hay que tener cuidado con eso. Lo voy a dejar por ahí afuera al menos. Entonces me queda e a la menos lambda x menos e a la menos lambda 0, o sea, e a la 0. Y bueno, esto vale 1. Vamos a escribir esto así antes de concluir. Me queda el e a la menos lambda x lo escribo como 1 sobre e a la lambda x, o sea, pasa con el signo de más para abajo, menos 1. Hay un menos acá. No sé. Y bueno, ocurre que acá vamos a usar de nuevo que lambda es positivo, porque eh, como lambda es positivo, cuando x tiende a más infinito, el exponente tiende a más infinito, entonces la exponencial tiende a más infinito, entonces 1 sobre infinito, esto tiende a 0. O sea que esto acá tiende a 0. Cuando x tiende a más infinito. Y esto es porque lambda es mayor a 0. O sea, acá usé de nuevo que lambda es mayor a 0. ¿Está? O sea que en definitiva me da lo que quería. Me da menos 0 menos 1. O sea, menos menos 1, 1. ¿Está? ¿Está? Era sencillo hacer esto, simplemente era saber integrar de cálculo en una variable y saber la definición de integral impropia. Básicamente lo que probé acá gráficamente es que el área bajo esta curva me da 1. ¿Está? O sea, esto es integral de menos infinito más infinito. Pero igual me va a servir para lo que vamos a hacer después porque en particular este procedimiento lo voy a volver a tener que hacer. No sé, si quiero calcular, por ejemplo,
no toda el área, pero un poco de área. Imagínense que quiero calcular el área a la derecha de este x0, bueno, voy a tener que hacer la integral de x0 a más infinito, de la misma función, esto mismo, pero de x0 a más infinito. Entonces lo vamos a volver a usar, y ahí lo voy a reciclar. ¿Está? Bueno, no sé, comentarios de esto. O sea, básicamente hicimos la parte 1, que me decía probar que esta función, para cualquier lambda que yo elija positivo, es una función de densidad. ¿Algún comentario? ¿Se acordaban esto de las integrales impropias, de cómo se manejaba eso? Impropias de primera especie sería. Bueno, está. Vamos entonces, la parte 2 no la voy a hacer, simplemente les comento. Es sencilla hacer, no la voy a hacer, no es porque sea difícil, sino que. La parte 2 es la función de distribución de la exponencial. Esto quiere decir x con una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda. Por definición, la función de distribución, acuérdense, es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor menor o igual que x chica. Y eso, si lo recuerdan, o sea, el dibujo es esto, ¿no? Y lo que me estoy preguntando es, para un x chico acá, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor a la izquierda de x chico? Eso es el área bajo la función de densidad a la izquierda de x chico, ¿no? O sea que esta es la integral de menos infinito. ¿En qué ejercicio estoy? Me preguntan. En el ejercicio 9. Hicimos la parte 1 y ahora estamos en la parte 2. ¿Okay? Y acá me preguntan si puedo mostrar de nuevo la parte 1. Ahí. So, estoy en el ejercicio 9 de la distribución exponencial. Variable aleatoria con densidad exponencial. ¿Está? Y la parte 2 les pide hallar la función de distribución, ¿no? Dice hallar y graficar la función de distribución. La función de distribución, lo que les estaba recordando es que, por definición, es esto: para cualquier variable aleatoria absolutamente continua, es integrar de menos infinito a x, o sea, hallar el área a la izquierda de x. Y en este caso, como de 0 para la izquierda, como en este caso, va a ser, si yo me tomo un x por acá, la probabilidad de que de x tome un valor a la izquierda de esto es 0, porque el área a la izquierda es 0. O sea que es 0 si x menor a 0. Y si x es como el azul bueno, me va a quedar la integral de 0 a x chica. De lambda, ponlo así, lambda e a la menos lambda t de t. ¿Está? Y ahí les queda, si quieren lo hacemos, porque ya es un paso. 0 si x menor a 0. Y acuérdense que la primitiva de esto era menos e a la menos lambda t, lo hicimos recién, entre 0 y x. ¿Okay? O sea, estoy hallando el área azul esta. Esto. Y bueno, y esto me da 1 menos e a la menos lambda x. En realidad ya hice en el aire la cuenta de que sería menos e a la menos lambda x, que es esto, menos e a la menos lambda 0. O sea, era 0 que es 1. Si x es positivo. ¿Tá? O sea, esa es la función de distribución, que por definición es esto. Y me queda, el gráfico me va a quedar algo así. Después ustedes, si quieren, lo hacen en la computadora para convencerse. Pero les va a quedar algo así. Cuando x es negativo vale 0. Y después, fíjense que tiende a 1, ¿no? Como el lambda es positivo, si hacen x tender a más infinito, esto tiende a 0. Entonces esto tiende a 1, pero por abajo. O sea que va a ser algo así. ¿No? Esta es la f grande. O sea, es la probabilidad acumulada, ¿no? Y fíjense que siempre
como para chequear así, a ver si tiene sentido lo que llegaron, fíjense si cumple las propiedades que debería cumplir una función de distribución de una variable aleatoria absolutamente continua, que es que cuando x tiende a más infinito, la función f grande tiende a 1, eso es correcto, ocurre. Cuando x tiende a menos infinito, tiende a 0, que es creciente y continua. En este caso tiene que ser continua. No solo por derecha, sino por ambos lados. Está. Bueno, comentario de esto. O sea, probamos que esta función es una función de densidad, que se llama la función de densidad exponencial. Y en la parte 2 hallamos la función de distribución asociada en función de lambda. Y hicimos el gráfico y tal. Okay. Bueno, está. Hagamos el 3. Me interesa en particular hacer el 4, que está bien interesante. Pero bueno, vamos a hacer el 3, como para hacer algo específico de la exponencial. El 4 es un poco más general, por más que aparece la exponencial. El 3 es así. Tenemos una variable aleatoria que mide el tiempo de vida en años de un componente eléctrico. ¿Tá? En general, cuando tenemos variables de este tipo tiempo de vida de un componente, o tiempo de vida de algo, en años. En general, este tipo de variables aleatorias se suele modelar con una exponencial. ¿Tá? Entonces, esta es la variable aleatoria y me dice, se sabe que x tiene distribución exponencial con parámetros 0,01. O sea, se sabe que x es exponencial lambda con lambda igual 0,01. No sé qué me decías acá, Luciano, pérdida de memoria. Sí. Ah, ok. Sí, a ver si Pérdida de memoria. se me cortó. No te escuché tipo al final, así. Ah, ahí se me escucha. Sí, ahí sí. Creo que le habíamos llamado en el teórico a pérdida de memoria eso. Creo que lo explicó más o menos el Juan. O sea, tiene que ver, sí, con eso. Claro, tiene que ver con eso. Pero la propiedad de pérdida de memoria es... no me acuerdo exactamente, pero es que la probabilidad de que supere... No me acuerdo exactamente, pero la de que supere t más h tiempo de vida, sabiendo que superó t tiempo de vida, sería la probabilidad de que supere h tiempo de vida, ¿no? O sea, tiene que ver Ahí con va, eso, eso sí. mismo. Ahí va. Está. Pero no lo vamos a usar a eso. Digo, acá me dice simplemente que esta es la variable aleatoria y se asume que tiene distribución exponencial lambda con parámetro lambda 0,01 años. Sería acá. Años, ¿no? Porque lambda... Sí. Está bien. Está. Bueno, entonces lo que me dice es... bueno, estos componentes los fabrica alguien y el fabricante quiere garantizar que la duración de estos aparatos supera una cierta cantidad de años con una probabilidad de 0,90. O sea, quiere poner un sello básicamente que diga, este componente va a durar más de x0 años, más de x0 años, ¿está? Y en letra chica con una probabilidad de 90%. O sea, la afirmación esa que pone el fabricante, así como marketinera, ponele, es cierta con una probabilidad de 90%. O sea, queremos hallar un x0, el x0 que tiene que poner el fabricante acá, sabiendo que su máquina fabrica elementos cuya tiempo de vida se distribuye con una exponencial. Asumiendo eso, quiere poner un cartel que diga este componente va a durar por lo menos, si quieren, x0 años o más de x0 años. Y queremos saber cuál es el x0, el más grande que puede poner, ¿no? Porque lo que quiere es poner, si puede poner que va a durar más de 100 años, es mejor que decir que va a durar más de 10 años. Entonces, ¿cuál es el x0 más grande que me garantiza esto?
Entonces, básicamente, en términos gráficos, lo que yo quiero buscar es, yo sé que es una exponencial, o sea que la función de densidad es esto, para cierto lambda, acá lambda es 0,01. Entonces, quiero hallar cuál es el x0 que a la derecha deja una probabilidad del 90%, un área del 90%, ¿no? Porque si yo digo que acá, que esto es 0,9, o sea, 90%, mejor así. Esta área es la probabilidad, cualquiera sea el x0, esta área es la probabilidad de que x sea mayor que x0, o sea, la probabilidad de que el componente, viendo la definición de x, que el componente tenga un tiempo de vida mayor que x0 años. Quiero decir, ¿cuál es el x0 más grande que me permite decir que esta probabilidad es 0,9? O sea que la probabilidad de que dure mayor que x, que el tiempo de vida sea mayor que x0 años, sea 90%. ¿Está? Eso es lo que quiero calcular. Obviamente que sí, imagínense que esto me da 8 años. Después, obviamente que la probabilidad de que supere los 5 años va a ser mayor porque agarra más área, ¿no? Pero no me sirve, es menos marketinero decir 5 años que 8 años. Entonces lo que quiero es elegir el x0 más grande, o sea, la mayor cantidad de años que puedo asegurar con una probabilidad de 90%. O sea, que deje Claro, un tipo área que sea a la justito, derecha. 90, ¿no, profe? Sí, exacto. Claro. Porque en 5 debe ser más, porque si en 8 es 90, en Exacto, 5 debe claro. ser más la probabilidad. Ahí va. Ahí va, eso es lo que quería decir. Que si vos podés decir, si en 5 deja 95%, es cierto que va a superar los 5 años con una probabilidad de, 90, mayor que 90%, o sea, 95%. Pero es menos marketinero, porque si yo quiero asegurarlo con una probabilidad de 90%, puedo permitirme decir que va a durar una mayor cantidad de años, porque me corro hasta el x0 más grande que deje a la derecha exactamente 90% de área. Esa probabilidad de 90%. ¿Está? Entonces, quiero hallar ese x0. Es un poco distinto a lo que hacemos. Sí. A ver qué dice. El fabricante desea garantizar que la duración de estos aparatos supera los x0 años con una probabilidad de 90%. ¿Dónde dice menor? Ah, Lo no, de menor tipo es otra cosa. Eso después lo vemos. Porque dice Haye también. ¿Tá? O sea, eso lo vemos después. ¿Tá? No, concentrémonos primero en la primera parte. Esa segunda frase después la vemos. ¿Tá? Entonces, bueno, lo que le decía, lo que quería comentar, que es un poco distinto al usual. En general a mí me dan X0, me dicen, bueno, hallate, por ejemplo, la probabilidad de que el tiempo de vida sea mayor que 10 años. O sea, el X0 me lo dan 10 años. Y yo tengo que ver cuál es esa probabilidad. Acá es al revés. Me dan la probabilidad que quiero que valga, en este caso es 0,9, y me piden cuál es el X0, tal que la probabilidad de que el tiempo de vida sea mayor que X0 sea 90%. ¿Ok? Está bueno, pero en definitiva termina siendo hacer cuentas. ¿No? O sea, una vez que ya logran plantear lo que les pide, es hacer cuentas. Entonces, bueno, el X0 entonces, busco X0, busco el X0 tal que probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que x0 se iguala a 0,9, o sea, 90%. Y bueno, esto es una ecuación que me va a tener x0 como incógnita y ahí espejo x0. ¿tá? Entonces, lo que tengo que hacer es convertir esto en lo que yo sé que es la integral entre, bueno, de menos infinito, no, perdón, de x0, a partir de x0, ¿no? De x0 a más infinito, de f de t dt. ¿Ok? O sea, la probabilidad de esta es la integral de x0 a más infinito. Profe, ¿no lo puedo hacer por el complemento eso? Sí, puede ser también. Si quieren, para no meterse con Para no, claro, por el infinito integral ahí, impropia. queda feo. Puede ser. ¿sí? Entonces, de forma equivalente, si quieren, vamos por ese lado. Pasa lo mismo, ¿no? Obviamente. Busco x0 tal que 0,9 se iguala a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que x0. O sea, que esta área sea 0,1, ¿no?
Porque digo, si acá es 0,9, como el total del área es 1, lo que me está sobrando acá es 0,1. O sea que de forma equivalente el x0 es el que me deja a su izquierda 0,1 de área. Es equivalente. Y bueno, o sea que en definitiva quiero que el x0 tal que probabilidad de que x sea menor que x0 se iguala a 1 menos 0,9, ¿no? 0,1, lo que decía recién gráficamente. Bueno, es lo mismo. Entonces, si quieren, lo hacemos por este lado. Y esto es la integral de menos infinito a x0 de f de t. ¿Ok? Pero está claro, como x0 es positivo, ¿no? O sea, puedo asumir que x0 es positivo porque si x0 fuese negativo, por acá, el área que deja a la derecha es 1. Toda el área está a la derecha. O sea que no va a cumplir esto. Si x0 está por acá, la probabilidad de que x sea mayor que x0 es 1 porque toda el área que deja a la derecha es 1. Está toda el área. ¿No? Entonces puedo asumir que x0 es positivo. Entonces en realidad, esta integral de menos infinito a x0 es la integral de 0 a x0. Acá. De lambda e a la menos lambda t. ¿Tá? Después reemplazo el valor de lambda por lo que es. Y bueno, está. En definitiva, lo que voy a hacer esta integral. Me va a quedar en función de x0 el resultado y eso le voy a igualar a 0,1 y ahí espejo el x0. Y obtengo lo que me piden. La cantidad de años que puede poner el fabricante en su envoltorio. Ahí, ¿tá? Bueno, está. Vamos a esta integral entonces. Entonces, está bueno decir esto que hicimos porque no tenemos una impropia. Pero bueno, no me va a cambiar mucho tampoco. Y aparte, profe, ya tenés el resultado de cuando hiciste la función, sabes que es Sí, la 1 primitiva. menos. Claro, eso. Ahí va. La primitiva de esto me va a quedar menos e a la menos lambda t, evaluado entre 0 y x0 por Barrow. Y eso me da menos e a la menos lambda x0 menos e a la 0, o sea, 1 menos e a la menos lambda x0, ¿no? Bien. Está. Entonces ahora el lambda después lo reemplazo por lo que es. Entonces, quiero x0 tal que 0,1 sea igual a eso. Y acá ya es despejar. La incógnita es x0. El lambda ya lo tenemos. Entonces paso para el otro lado, el e a la menos lambda x0. Me queda 1 menos 0,1, 0,9. Volvió a aparecer ahora. Acá voy un poco más rápido porque es despejar nomás, hacer cuenta. Tomo el logaritmo de ambos lados. Se me va el exponencial de la izquierda. Logaritmo exponencial. Logaritmo natural. Me queda menos lambda x0 igual el logaritmo de 0,9. Y ahí x0 me queda, paso dividiendo y uso que lambda es 0,01 en este ejemplo. Y me queda logaritmo de 0,9 sobre menos 0,01. Y esto, si no recuerdo mal, nos da 10,53 años. Si no recuerdo mal que lo hice hoy de mañana, pero bueno, ustedes pueden hacer la cuenta. Sí, me dio eso recién. Ahí va. Fíjense que dio positivo porque el logaritmo de algo que está entre 0 y 1 es negativo. Y con el negativo de abajo me queda positivo. O sea que en definitiva lo que puede decir el fabricante es que este componente va a durar por lo menos 10,53 años, así, en letras grandes y en letra pequeña, con una probabilidad del 90%. ¿Tá? O sea que, de nuevo el gráfico, acá está x0 igual 10,53, y lo que probamos es que a su derecha hay un área, o sea, la probabilidad de que supere ese valor, el tiempo de duración, es exactamente 0,90. Eso es lo que probamos. ¿Tá? Bien. Bueno, y ahora sí vamos a la segunda pregunta que hace, y es que, ¿cuál es la menor cantidad de años enteros, o sea, un número entero, que cumple con la condición? ¿Tá? O sea, ahora pensemos que el fabricante en realidad no quiere poner
un 10,53 acá, o sea, algo fraccionario, sino quiere poner 10 años, o 11, o 8, o 7, o sea, algo entero. Y con una probabilidad de mayor o igual que 90% sería en realidad. ¿Está? Ahora. Entonces, ¿cuál es el entero más grande? Porque obviamente quiero poner la mayor cantidad de años. El entero más grande que a su derecha deja 90% de área o más. Esa es la pregunta, básicamente. 10, Y ¿no? 11, profe, ¿no? A ver, pará. Acá tengo 10,53. No, para el otro lado. 10,53, ¿no? Claro, no 10, Entonces, sí, sí. vamos a poner acá 10,53. Entonces, vos decís si elijo 11. Claro, o sea, O sea, menos. claro, es menos área la que abarca, ¿no? Del 11 a la derecha va a ser menos que 90% el área que tiene, ¿no? ¿Eso decís? Claro, o sea, la probabilidad de que ocurra eso va a ser menor que 90%, de que aguante más de 11 años. Sí, está, eso es por eso. Gráficamente es porque el área a la derecha de 11 es menor que el área a la derecha de 10,53, que era 90%. Pero en realidad el entero que tengo que tomar es el que está a la izquierda, el entero más cercano a 10,53, pero a la izquierda. Porque eso me garantiza que el área a la derecha es por lo menos 90%, porque es el área roja más el cachito verde este. En realidad, sí, sí, tenés razón, sí. La menor cantidad de años enteros, sí, sí. O sea, no tiene sentido en realidad. Lo que, digamos, lo razonable, o sea, la menor cantidad Y 0 es años. 0 años. Sí, sí, sí. No, claro, sería la mayor cantidad de años enteros que cumplen con la condición. Capaz que no es que sea mayor o igual, sino que sea menor o igual a 90% después. Puede ser, Porque puede ahí sí ser. sería 10. Y sería la única opción. Sí, sí. Sería 11 en ese caso, decís vos. No porque es la. Ah, sí, en el 11, perdón, nada que ver. O sea, Sí, la 11. probabilidad de que X sea mayor que 10 es mayor o igual que 90%. ¿No? Porque al área roja, que era 90%, le agregué una partecita verde. Claro. Para mí la gracia es esta pregunta, ¿no? Porque digo, pensando lo que va a poner el fabricante para el marketing, necesita esto supera los 10 años con la probabilidad de 90% o más. Pero si quiere decir que supera los 11 años, ya la probabilidad no es 90%, es menos. Porque es menos que el área roja. Entonces, para mí, acá está mal, debería decir la mayor cantidad de años enteros que cumple con la condición. Capaz que quien lo escribió se confundió porque era tipo el menor el entero menor pensó tipo, lo confundió con el que está a la izquierda, o sea, el que es menor a 10,53. Pero lo interesante en realidad es esta pregunta, porque esto que te preguntan acá, como, sí, claro, no tiene sentido, porque sería menos infinito. Ya que o sea, no hay un menor entero que cumple con la condición. Bueno, si son años positivos, sí sería el cero. Sí, está. Es eso. ¿Ok? Entonces, eso nada más. Igual lo interesante era la primera parte. La segunda parte, no sé, era como, no sé para qué era. No, capaz Para que no lo María, entendí, profe. pero para mí que no, es eso que pensamos. Bueno, está. Y ahora vamos a la última parte, que es lo que más me interesa. Que es la parte 4. Para María. La parte 4 es así. Tengo una variable aleatoria que es el tiempo de vida de un componente. Eso es más o menos como lo que teníamos antes. Tiempo de vida
de un componente en años. Igual que antes, ¿no? Y se sabe que esta variable aleatoria tiene distribución exponencial. Ahora lambda es un octavo. Un octavo de año. Ok. Y ahora la diferencia es que ahora se producen 5 componentes de estos y se instalan en diferentes sistemas. Suponen que sé que es un repuesto y se instala cada uno de estos repuestos que se producen con la misma máquina, todas con distribución exponencial, el mismo parámetro, en distintos autos, si es un repuesto de auto, lo que sea. Entonces, se producen 5 de estos componentes y se instala cada uno en un sistema diferente. En un sistema, ¿cómo dice? En diferentes sistemas. Vamos a poner lo que dice la letra. En realidad son, ¿cómo está? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que luego de 8 años, al menos 2 de los 5 sigan funcionando? De que haya la probabilidad de que 2 o más de los 5 componentes sigan funcionando luego de estar 8 años en funcionamiento. Bueno, luego de 8 años, porque capaz que dejaron de funcionar antes. Luego de 8 años. Está bien que no es el tipo de pregunta que estamos acostumbrados. Eso es lo más interesante. Es algo distinto al usual, digamos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Alguna idea? Encuentre la fruta, lo que quieran. O sea, la probabilidad de que siga funcionando luego de 8 años un componente la podemos hallar. Sin problema, ¿no? Sería, o sea, cada componente tiene una exponencial y, bueno, la probabilidad de que t, tiempo de vida, sea mayor que 8 años, la podemos calcular. Tenemos el parámetro lambda, todo. Pero acá me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más de los 5 componentes sigan funcionando 8 años después? Profe, pero cada componente en teoría tiene la misma probabilidad, ¿no? Sí, cada componente O sea, si separado tiene la calculo, misma probabilidad. claro, si calculo la de 1, solo tengo que ver después, tipo haciendo otro espacio, como si fuera... Sí, o hacer tipo la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, que es horrible, o hacer la de cuáles de 0 y a 1, cuáles no llegan a 8. O sea, vos decís, sí, es cierto que el complemento de esto sería, si quieren, esto es 1 menos la probabilidad de que ninguno siga funcionando o que solo uno siga funcionando. O solo uno siga funcionando. Es el complemento, ¿no?, del evento ese. Estoy de acuerdo, luego de 8 años, ¿no? Estoy de acuerdo que esto es cierto. Pues, la probabilidad, la propiedad es siempre, ¿no? Y esta unión es disjunta, o sea que en realidad esto es 1 menos la probabilidad de que de ninguno siga funcionando, menos, porque es menos más, probabilidad de que solo uno siga funcionando. Pero ¿cómo calculan estas dos probabilidades? Por ejemplo, no sé, ¿cómo calculas esta probabilidad? Probabilidad de que solo uno de los 5 siga funcionando luego de 8 años. Profe, yo hice este ejercicio antes, así que puedo decir qué era lo que había pensado yo. Básicamente había pensado poner una variable aleatoria discreta
que es el número de componentes que funcionan a los 8 años, y modelarla como una binomial. Ahí va, tal cual, sí, sí. Eso la idea es eso. Todo esto que hicimos está bien, y la cuestión es cómo calcular este tipo de probabilidades, ¿no? Que involucran a los componentes de a más de a uno. Entonces la idea es eso que decía recién Irina, creo que era, que me apareció ahí, que es agarrar y decir, la idea es definir X como la cantidad de componentes que siguen funcionando luego de 8 años. De los 5, de los n igual 5 instalados. ¿Está? Y esta variable aleatoria, que tal, la puedo definir, no tengo problema, puedo definir la variable aleatoria así. Si piensan que en un experimento, antes de pensar en esta variable aleatoria, piensen en un experimento, en el siguiente experimento de Bernoulli. El experimento de Bernoulli es aquellos que el resultado puede ser éxito o fracaso, ¿no? Que es producir un componente y ver si funciona más de 8 años. Si funciona más de 8 años, es un éxito. ¿Está? Esto es un experimento de Bernoulli, o sea, éxito o fracaso. Si funciona más de 8 años, un componente, ¿no? Produzco un componente y me fijo si funciona más de 8 años. Eso es lo determino que es un éxito. Entonces, el experimento de Bernoulli es producir un componente, ver si funciona más de 8 años y, bueno, ver si tenemos éxito o no. Entonces, puedo calcular esta probabilidad de éxito, ¿tá? Que es la probabilidad de que un componente producido con distribución exponencial, cuyo tiempo de vida es exponencial, funcione más de 8 años. Eso lo puedo calcular, porque involucra solo a un componente. Y después, la binomial esta, voy a pasarla para abajo. ¿Se acuerdan que la binomial era... la binomial era, imagínense que el experimento sea tirar un dado en vez de producir, en vez de, ¿no? No, tirar una moneda y ver si sale, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, es lo que hace, termina haciendo la Bernoulli, pero tenés que tener en cuenta además todas las formas en que solo uno puede seguir funcionando, ¿no? O sea, que solo uno siga funcionando, de los 5 es que solo el primero siga funcionando, o que solo el segundo, o que solo el tercero, o que solo el cuarto, o que solo el 5. O sea, tenés 5 formas de que solo uno siga funcionando. Entonces, no solo tenés que determinar la probabilidad de que solo uno siga funcionando, cualquiera sea, que eso sí es lo que vos decís, es multiplicar la probabilidad de éxito por 4 probabilidades de fracaso, sino que además tenés que tener en cuenta, sumar todas las posibles formas en que solo uno puede seguir funcionando. Pero eso en el fondo es la binomial, digamos. O sea, cómo deducir la expresión de la binomial. Entonces la idea de esto es considerar el experimento de Bernoulli, que es producir un componente y ver si funciona más de 8 años, y después define una cantidad X, una variable aleatoria X, que es la cantidad de componentes que siguen funcionando luego de 8 años. O sea, la cantidad de éxitos en n igual 5 ensayos. Ensayos del experimento de Bernoulli. ¿Está? Y esto, por definición de la binomial contaba eso, la cantidad de éxitos en n ensayos de un experimento Bernoulli. Entonces esto es una binomial NP con n igual 5, que es la cantidad de ensayos Bernoulli que hago, y P la probabilidad de éxito. ¿Está?
Entonces, yo lo que me pregunto, ahora vamos a determinar la probabilidad de éxito, pero yo lo que me pregunto, entonces quiero calcular la probabilidad, acuérdense, de que 2 o más de los 5 componentes sigan funcionando. O sea, la probabilidad de tener 2 o más éxitos en 5 ensayos, donde cada ensayo es producir un componente y ver si dura más de 8 años. Quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. O sea, mayor o igual, 2 o más éxitos. Como vimos, era lo mismo que 1 menos probabilidad de que X sea 0, menos probabilidad de que X sea 1. O sea, de tener 0 éxitos o 1. Profe, Sí. esa P pequeña sería la que hallaríamos normalmente, como si fuera uno Claro, solo. sí, ahí va. Es la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que un componente dure 8 años o más. Probabilidad de tener éxito en el experimento de Bernoulli, que es producir un componente y ver si funciona más de 8 años. ¿Está alguna pregunta de esto? Digo, es bastante sofisticado todo esto. Y aparte creo que es la primera vez que estamos usando dos variables aleatorias distintas, vinculándolas, más allá de aquello que vimos de la relación entre la Bernoulli y la Poisson, creo que era. La binomial y la Poisson. Es algo que está bastante... O sea, mezcla dos tipos de funciones de variables aleatorias, ¿no? Incluso una continua como la exponencial y una discreta. Pero está re interesante. Digo, no sé si alguien tiene alguna duda de esto, porque está bueno que lo entiendan, porque está re interesante el razonamiento, el modelado, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, no sé si no tienen duda de esto, lo que restaría por hacer es, para responder a esta pregunta, es calcular la probabilidad de éxito y después estas probabilidades. Acuérdense que la función de probabilidad puntual de una Bernoulli, binomial, perdón, si X era binomial NP, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria de que tener K éxitos, en mi caso me va a interesar 0 éxitos o 1 éxito, es las combinaciones de N en K por la probabilidad de éxito a la K por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P a la N menos K. Acá estaba lo que yo estaba comentando, que no solo tenés que contar la cantidad de tener K éxitos, una forma de tener K éxitos, sino todas las posibles formas de tener K éxitos. Esto ya es meterme con lo que ya vimos sobre la binomial. Entonces, si quieren, planteo esto acá y planteamos la probabilidad de éxito. Esto va en el medio. Me va a quedar en función de la probabilidad de éxito. Entonces me queda 1 menos la probabilidad de que la cantidad de éxito sea 0. Voy acá con K igual 0 y N igual 5. Sería combinaciones de 5 en 0 por P a la 0. 1 menos P a la 5. Menos combinaciones con K igual 1. Esta. Combinaciones de 5 en 1. P a la 1. 1 menos P a la 4. 5 menos 1, 4. O sea que me queda todo en función de la probabilidad de éxito que habría que hallarla. Combinaciones de 5 en 0 es 1, P a la 0 es 1, o sea me queda 1 menos P a la 5, menos, combinación de 5 en 1 es 5, por P, por 1 menos P a la 4. ¿Tá? Y P es la probabilidad de éxito. Que, como vimos, era la probabilidad de que, por definición, de que un componente dure más de 8 años. Entonces, bueno, está. Calculemos la probabilidad de éxito y terminamos con esto. ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que vuelva a explicar algo de esto? Me parece muy importante que entiendan esto. Y en el ejercicio 10 en particular, ya me adelanto un poco, es una función de densidad que no tiene un nombre propio, o sea, es media inventada ahí. Y en un momento, en la parte 3 y 4, les pregunta, van a tener que hacer algo como lo que estamos haciendo ahora, de definir una binomial y una probabilidad de éxito. ¿tá? Y acá es básicamente la probabilidad de tener éxito, hay que definir qué es éxito, en 7 ensayos, cada ensayo serían los días de la semana, y la probabilidad de tener dos éxitos, exactamente. O sea, que en 2 días ocurra, de los 7, ocurra algo que es éxito, que hay que definirlo. Y acá por lo menos en un día, o sea, que la cantidad de éxitos sea mayor o igual que 1 en 7 ensayos. O sea, 7 es la cantidad de días de la semana. O sea que vuelve a aparecer acá eso, esto mismo truco, ¿tá?
Así que está bueno que lo entiendan. No es algo específico de la exponencial. Bien, bueno, hallemos la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es la probabilidad de que un componente tenga un tiempo de vida mayor que 8 años, ¿no? Y bueno, teníamos una... De nuevo, vamos a calcular esta integral. Quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria caiga a la derecha de 8, o sea, la integral entre 8 y más infinito, o, si quieren, la integral entre 0 y 8. 1 menos la integral entre 0 y 8. O sea, 1 menos la integral entre 0 y 8 de lambda e a la menos lambda t. Después cambio el lambda por lo que es, que en este caso es 1/8. ¿Okay? Y ya hicimos esto. Por acá arriba. Acá la integral acá sería entre 0 y 8. O sea, es con x0 igual a 8, ¿no? Entonces me queda 1 menos e a la menos lambda por 8. O sea que esto es 1. No, a ver. Porque es 1 menos 1, ¿no? A ver. Integral entre 0 y 8 sería 1 menos e a la menos lambda por 8. O sea que esto es 1 menos... O sea, esto es 1 menos e a la 8 lambda, menos 8 lambda. O sea que esto es 1 menos 1 menos... O sea que me queda e a la menos 8 lambda. Y como lambda es 1/8, por letra, esto me da e a la menos 8 sobre 8, o sea, e a la menos 1, o sea, 1 sobre e. ¿Tá? O sea que esta es la probabilidad de éxito. Entonces con esta valor de p van acá y reemplazan y les va a dar la probabilidad de que por lo menos 2 de los 5 componentes sigan con vida, digamos, después de 8 años. ¿Tá? Sigan funcionando después de 8 años. ¿Ok? Hay algo importantísimo que es lo que necesitamos para la binomial, que ya lo mencionamos, porque alguien lo mencionó. Asumimos que los componentes son independientes entre sí. O sea, produzco los componentes y los produzco de manera independiente y los instalo en sistemas que son independientes. O sea, que asumimos que los componentes son independientes, que no se afectan entre sí. Es un detalle, pero en el fondo es importante. ¿Cómo está? Esto me pareció re interesante, lo vuelvo a decir. No es un guiño de tipo va para el parcial o algo así, sino que todavía no vi la letra parcial. Es simplemente que me pareció re interesante y bueno, intenten, a ver si lo entendieron, intenten hacerlo, para, implementar algo de ese tipo en el ejercicio 10. ¿Tá? Bueno, entonces, ya está. En lo que tiene que ver con el práctico 5, por mi parte ya está lo que quería comentarles. Capaz que quedó ver la de Laplace, pero no es tan relevante. Vimos la uniforme, la gaussiana y la exponencial. Obviamente la gaussiana es la más importante de todas y tienen que saber manejar la tabla. Pero está. No sé si tienen dudas de esto y dependiendo de las dudas que tengan pasamos al práctico 6. Si quieren me pueden plantear alguna duda, capaz que media general que tengan y vemos este práctico. Y si no pasamos al 6. Te dirán. Profe, lo único que quiero hacer un pantallazo a lo último que pusiste. Ok. Acá. Ahí. Gracias. No. Bueno. ¿Quieren pasar al 6 entonces? Práctico 6. Dale, profe. Ok. Buenas. Bueno. Vayamos al práctico 6. Esperen que voy a buscar. El práctico 6 va para el parcial, es el último que va. Vamos a hacer un ejercicio hoy, el ejercicio 2 en particular, y trata sobre esto que dice acá, distribuciones conjuntas y variables independientes. ¿Tá? Vamos a ver ahora algo de distribución conjunta, igual otra cosa que sería interesante que poner acá tipo
palabra clave o concepto clave de este práctico es el concepto de distribución marginal, digamos, conjunta y marginal. Está vinculado. Hoy no vamos a hablar de marginal, tampoco de variables aleatorias independientes, simplemente vamos a definir lo que es la distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas y ver un ejemplo, que es el ejercicio 2. Está, práctico 6. Distribución conjunta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Un ejemplo. Entonces, voy a introducir esto con un ejemplo, que es el ejercicio 2, en que tenemos dos variables aleatorias. Acá la gracia de esto es que ahora vamos a trabajar con dos o más variables aleatorias a la vez. O sea, los eventos que nos interesa calcular la probabilidad involucran a más de una variable aleatoria a la vez. En este caso, por ejemplo, tenemos dos variables aleatorias discretas y la x, una de ellas es x, que toma valores menos 1 y 1, con probabilidad no nula, y la y, que toma valores 2, 4 y 6, con probabilidad no nula. O sea, el recorrido de las variables es ese. Entonces tenemos dos variables aleatorias discretas. X, tal que el recorrido de X, acuérdense que el recorrido son los valores que toma la variable aleatoria con probabilidad no nula. Y Y, tal que el recorrido de Y es 2, 4 y 6. Entonces, nos dan la función de probabilidad conjunta. Vamos a ver qué es eso. Nos dan la función de probabilidad conjunta del vector x, digamos. O sea, el vector x, y. O sea, de las variables aleatorias. Las dos juntas, digamos. ¿Qué es esto? Es decir, lo que nos dan es una función p chica, no tiene nada que ver con la probabilidad de éxito, es una p chica, que va de R2 en 0,1, y evaluado en un punto lo que me da es la probabilidad de que la x grande tome el valor x chica y, pongo intersección, la y grande tome el valor y chica. ¿No? O sea, esto es un evento. Imagínense que el experimento que hago es tirar una moneda y tirar un dado a la vez. Tiro una moneda y después tiro el dado, no me importa, pero tiro una moneda y un dado. Y entonces el espacio muestral son todos los resultados posibles del experimento, que es qué salió en la moneda y qué salió en el dado. Entonces, si quieren, piensen que X es el resultado de la moneda y Y es el resultado del dado. Entonces me pregunto, mis eventos ahora son del tipo, bueno, que en la moneda salga tal valor y que en el dado salga tal valor. Entonces los eventos son del tipo eso, ¿no? O sea, me pregunto cuál es la probabilidad de que en la moneda salga tal valor y a la vez en el dado tal valor. ¿Ok? En ese caso, está a ponerle que van a ser independientes, pero son cosas de ese tipo. ¿Está? Como para bajarlo un poco a tierra. Entonces, esto, que es un i, ¿se acuerdan? La intersección es un i. O sea, que ocurran ambas cosas a la vez. Lo vamos a denotar para ahorrar, para ser más económicos, con una coma, ¿está? O sea que, en vez de poner la intersección o i, vamos a poner una coma. Les alerto sobre eso porque es notación. Pero en el fondo el evento es que en la moneda haya salido tanto y en el dado tal otra cosa. ¿Está? O sea que me dan eso. ¿Está? Básicamente me dan las probabilidades de los distintos resultados posibles, eventos elementales. ¿Está? Y me lo dan en forma de tabla. ¿Está? Y me dan P de XY en forma de tabla. Entonces, una cosa importante primero es entender cómo de esta tabla saco la información esta de
La probabilidad de que la moneda valga tanto y el dado valga tanto. Que es bien sencillo. Va a parecer bastante usual que te den en forma de tabla la función de probabilidad. ¿Tá? Y esta es la tablita. Es una tabla de doble entrada. Acá en la columna, viste que tiene X barra Y. Lo que está diciendo eso es que en la fila están los valores que toma Y y en la columna los valores que toma X. ¿Tá? Y los valores que me dan acá es la probabilidad de que tome X e Y cada valor. Ahora vemos. Entonces la tabla es de esta forma. Profe, ¿siempre vamos a tener tablitas con eso o es en este ejercicio? En general sí, viste que aparecen. Acá otra tabla, otra tabla. Bueno, acá no porque no son discretas. Pero cuando son variables aleatorias discretas, en general sí es con una tabla porque está discretas y que toma una cantidad finita de valores. O sea que el recorrido es finito. Pero sí, usualmente sí. No siempre se puede, pero... O sea que la respuesta es no siempre. Pero usualmente sí. Si son variables aleatorias discretas con recorrido finito, sí. Está. Dale, gracias. No. Entonces voy a copiar la tabla y después vemos qué significa. 0,2, 0,1, 0,25, 0,15, 0,25. Y acá hay un parámetro A que lo vamos a tener que determinar. ¿No? Pero bueno, antes de pasar a determinar ese parámetro, veamos cómo se interpreta esta tabla. Básicamente lo que me dice acá es, por ejemplo, La suma de eso tiene que dar 1, ¿no? la suma de todos tiene que dar 1, sí. Ahora vamos a ver eso. Para determinar el parámetro A vamos a usar esa propiedad. Entonces, pero antes de ver eso, veamos, por ejemplo, qué quiere decir esta tabla. Entonces, por ejemplo, lo que me está diciendo es que la probabilidad, por ejemplo, de que X valga 1 y la coma es Y valga 4, no, justo ese no, 6 o 2, ¿tá? Lo que hago es, para ver me está dando esa probabilidad, ¿tá? ¿Y cuál es? Bueno, voy y me fijo. Me fijo en la fila donde, acá son los X, ¿tá? Esta columna es los X. Y en esta fila son los valores de Y. ¿Tá? Entonces me fijo el valor de X 1 y el valor de Y 2. Y entonces la probabilidad sería 0,1. Eso es como se utiliza la tabla, básicamente, la tabla esta, ¿no? Función de probabilidad. A ver, que puse que función de probabilidad conjunta ahí abajo. Está, y no sé, está eso. Eso es un ejemplo. Entonces, o sea que me están dando la función de probabilidad con esta tabla. ¿Está? Esto si quieren sería P chica de 1, 2. ¿Está? Bueno, entonces lo que primero que me dice es hallar A, el parámetro A. Entonces, ¿cómo voy a hallar A? Básicamente es hallar A para que esta función P chica sea una función de probabilidad, efectivamente. ¿Ok? Y ahí vamos a tener que imponer lo mismo de siempre, que es que la suma de todas las probabilidades sea 1. Entonces, básicamente es hallar A, o voy a poner así, para que P de XY sea una función de probabilidad conjunta, pero una función de probabilidad en definitiva. Tiene que cumplir lo que siempre pedimos que cumpla una función de probabilidad discreta en particular, en este caso. Tiene que cumplir que sea mayor o igual que 0 siempre y que la suma en todos los X y en todos los Y sea 1. Acá tengo una doble sumatoria porque es en todos los X que tenga sentido, que es el recorrido de X, y en todos los Y el recorrido de Y, que valga 1. Es lo mismo de siempre. ¿Está? O sea que, en particular, acá tengo una ecuación que me va a permitir hallar el parámetro A. O sea, traducido a la tabla es que sumar todos los elementos de la tabla me tiene que dar 1. ¿Está? Porque los elementos de la tabla son la
probabilidad, esta es la probabilidad de que x valga menos 1 y valga 2, este de que x valga menos 1 y valga 4, o sea que tengo que variar x e y en todos los valores que pueda tomar y cada una de esas probabilidades sumarlas todas. Eso es lo que dice esta doble sumatoria. ¿tá? Entonces, busco A tal que la 1 sea igual a la suma de todas las probabilidades. O sea, de la suma de todas estas probabilidades. 0,2, 0,25, 0,15. Más 0,1 más A más 0,25. ¿Ok? O sea, esta ecuación se traduce en esto. O sea, la sumatoria de esta se tradujo en esto. Esta es la sumatoria de todas las probabilidades. En todos los valores de x posibles, todos los valores de y posibles. Y bueno, acá despejo A. ¿Tá? Todo lo que de este lado que no es A suma 0,25 más 0,25, 0,5, 0,7, 0,85, 0,95. O sea que si lo pasa para el otro lado, A es 1 menos 0,95, o sea que A es 0,05. O sea, ese valor que tiene que tomar A para que, si yo lo coloco acá, la suma de todas las probabilidades de 1 y me cumpla que es una función de probabilidad conjunta. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Bueno, sigo adelante entonces. Bien. Entonces después me dice calcular la probabilidad de que x sea menor que 1 y y sea igual a 4. ¿Ok? Usando obviamente la tabla esta. Ahora sé que esto vale 0,05. ¿Qué dicen? La probabilidad de que x sea menor que 1 y y sea igual a 4. O sea, fijado y en 4, ¿Sí? que x sea menor que 1, o que Sí. la probabilidad... Sí, la probabilidad de que x sea menor que 1 y y sea igual a 4. O sea que sí, y tiene que ser 4 y x tiene que ser Está. menor que 1. Que queda que menos 1 nomás por los dos valores que tenemos. Ahí va, exactamente. En este caso, la única forma de que x sea menor que 1 es que x valga menos 1. Digo, la única forma con probabilidad no nula, ¿no? Es que x valga menos 1, porque x solamente puede tomar valores menos 1 y 1. O sea, el recorrido de x, los valores que puede tomar con probabilidad no nula, es menos 1 y 1. O sea, que la única forma de que sea menor que 1 es que valga menos 1. O sea, que en realidad esto es lo mismo que la probabilidad de que x valga menos 1 y y valga 4. Porque acá lo que usé es que el recorrido de x, o sea, los valores que toma con probabilidad no nula, es menos 1 y 1. Lo único que es menor a 1 es menos 1. ¿Tá? Entonces, una vez que me doy cuenta de eso, después este valor lo busco en la tabla que me da la función de probabilidad conjunta y es el A, justamente el A. La probabilidad de que x valga, que x valga menos 1 y la y valga 4 sería 0,25. ¿Tá? Esto es en la tabla de P de x. ¿Ok? Y si fuera un poco distinto, esto no está en el práctico, pero imagínense que fuera la probabilidad de que x valga menos 1 e y sea mayor a 2. ¿Tá? Que x valga menos 1 e y sea mayor a 2. ¿Qué dice? Ahí sumas la de que y con 4 y con 6. Ahí va. Esto lo puedo escribir. Claro, y mayor a 2 es que y valga 4 o 6. Cualquiera de esos dos me sirve. Y la x siempre estoy pidiendo que valga menos 1. O sea que en realidad me va a quedar la suma de esta con esta. Que son los casos en que x vale menos 1 e y es mayor a 2. O sea, en particular vale 4 y 6. ¿Sí?
Ahí va. Bueno, lo podés escribir así, ¿no? O sea, esto es la probabilidad de que x valga menos 1 y y valga 4, unión, de ahí sale la respuesta a tu pregunta, x valga menos 1 y y valga 6. ¿Tá? Porque es esto o esto. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Tá? Cualquiera de los dos y es mayor a 2. ¿Tá? Y tal, como la unión es disjunta, porque y no puede ser 6 y 4 a la vez, me queda la suma. ¿Tá? Entonces me queda la probabilidad de que x valga menos 1 e y valga 4, o sea, suma, probabilidad de que x valga menos 1 e y valga 6. Tá, y ahí lo buscan en la tabla, cada uno de estos sumandos, y les queda menos 1, 4 más menos 1, 6. Sería 0,25 más 0,15. O sea, 0,40. Este no estaba, no lo pedía, pero me pareció más interesante que el que estaba pedido, digamos. Está. Fíjense que acá, en realidad, pero no confundirlos, pero podría haber unido, no sé, con x igual menos 1, y igual 10, por ejemplo. ¿Tá? Porque digo, esto cumple que y es mayor a 2, igual 10. ¿Tá? Pero no lo puse porque no me aporta nada, porque después si voy a calcular la probabilidad de que de este me da 0, porque y no puede valer nunca 10, porque el recorrido de y es 2, 4, 6. Entonces esto no me aporta nada. Y bueno, comento porque hoy en la clase de la mañana alguien me preguntó eso, porque en realidad y mayor a 2 puede ser cualquier valor mayor a 2, pero en realidad solamente pongo los que tienen probabilidad no nula de ocurrir, ¿no? Que son 4 y 6. Probabilidad de que y valga eso sea no nulo. Ok, está. Bueno, no sé si alguien se lo estaba preguntando, capaz que confunde un poco más. Bueno. Está, y terminamos entonces con la parte 3. Me pide las funciones de probabilidad de otras variables aleatorias que no son x ni y, que son x más 2i, x más i y valor absoluto de x menos i. Voy a hacerlo para x más i. ¿Tá? Profe, Ahora, una duda sí. súper rápida. Si me dan un valor que no está en la tabla, ¿asumo 0? Sí, por ejemplo, escribo acá. La probabilidad de que x valga 2 y y valga 4 es 0. ¿Tá? Porque Está. x no puede valer 2. Bueno, x puede valer 2, pero con probabilidad 0. O sea que no. Porque el recorrido de x es menos 1, 1. Entonces, esto que es la coma es y, ¿no? Es x igual 2 y y igual 4. Tiene probabilidad nula porque no va a ocurrir, porque x igual a 2 nunca va a poder ser. ¿Tá? Gracias. De nada. Bueno, entonces el 3. Vamos a considerar este caso. ¿Tá? Ahora defino z igual x más y. ¿Tá? Una nueva variable aleatoria. Es una variable aleatoria como las de antes. ¿Tá? No tiene distribución conjunta, tiene una distribución común, digamos, con una variable sola. ¿Tá? Es una variable aleatoria, discreta. Y lo que me pide es hallar la función de probabilidad de z. Quiero hallar la probabilidad de que z valga k para todo k en el recorrido de z, digamos, ¿no? O sea, los valores que puede tomar z. O sea, esta es la función de probabilidad de z. Eso es lo que me pide hallar. Bien. Entonces veamos primero cuál es el recorrido de z. En realidad no, porque en este caso z no es un vector, digamos, de variables aleatorias. Z es una variable aleatoria de las de siempre. Luego está definida en función de x e y. O sea, tengo que hallar, si querés, la tablita, pero con una sola variable. O sea, no va a ser una tabla con fila y columnas, sino que va a ser solo probabilidad de que z valga, no sé, 5, probabilidad de que z valga 8, de que z valga así. O sea, no tengo dos
dos variables aleatorias que a la vez tienen que cumplir algo. Pero Y la veamos primero cuál es el probabilidad va... recorrido. Sí. No digo, la probabilidad, por ejemplo, de cada parte es tipo, o sea, dependiendo cuál elegiste en X y cuál elegiste en Y, para que te dé el valor de Z es ese punto, ¿no? Sí, vas a O sea, sacar la la suma probabilidad de que de... valga 3 sería 0,25, Bueno, en realidad ¿no? no. Porque sería 4 y menos 1. Ah, tenés 2. ¿Y Pero cómo también haces eso? 2 más 1, claro. Y vas a terminar sumándolo. Ahora lo vemos, pero vas a terminar sumándolo. Porque es Ah, tipo, está. ¿de qué forma X más Y puede ser 3? Bueno, que X valga menos 1 e Y valga 4, o que X valga 1 e Y valga 2. El OS, que además es una unión disjunta, te dice que la suma, en definitiva. Ah, está, claro. Pero Está bien. ahora vamos a llegar a eso. Entonces, el recorrido de Z, ¿cuál es? Bueno, es todos los valores que puede tomar Z con probabilidad no nula. Básicamente es, agarro y sumo, a partir de todos los valores que puede tomar X y todos los valores que puede tomar Y, los sumo y veo esos números son el recorrido de Z. Pues Z es X más Y. Entonces, la suma de valores que puede tomar X e Y con probabilidad no nula es 2 menos 1, 4 menos 1, 6 menos 1, o sea, 1, 3, 5. Eso sería una parte del recorrido de Z. Y después me está faltando sumar 2 con 1, o sea, 3, 4 con 1, 5, y 6 con 1, 7. 3, 5, 7. Ese es el recorrido de Z, que en realidad hay algunos elementos que se repiten. Los voy a eliminar porque como es un conjunto no repite. 1, 3, 5, 7. O sea que son los valores que puede tomar Z con probabilidad no nula. ¿Okay? Ahora tengo que hallar la probabilidad de que tome cada uno de estos valores. Entonces, veamos por ejemplo la probabilidad de que Z tome el valor 3, que estábamos hablando recién. Entonces, ¿de qué forma Z puede tomar el valor 3? Z es la suma, ¿tá? Acuérdense que Z es X más Y. Bueno, eso es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, he adelantado un poco, pero, por ejemplo, si X vale menos 1 e Y vale 4, la suma me da 3. ¿Tá? O sea que una forma de que tome el valor 3 es, esto es equivalente a la probabilidad de que X valga menos 1 e Y valga 4, porque la suma me da 3, o otra forma es que X valga 1 e Y valga 2, ¿no? La suma me da 3. O sea, o X valga 1 e Y valga 2. Y tal, no tengo ninguna otra forma con probabilidad no nula. Que, digamos, todo lo demás me da distinto de 3. La suma. ¿No? O sea que esas son las dos formas en que Z puede tomar el valor 3. Y tal, como es una unión disjunta de eventos, porque, por ejemplo, Y no puede ser 2 y 4 a la vez, o sea que ya eso me da la pauta que eso me indica que son disjuntos, me queda la suma de la probabilidad de los eventos. Y esas probabilidades las puedo calcular con la tabla. O sea, acá uso que es una unión disjunta. Y tal, y ahora voy a la tabla y saco esto. Y me queda menos 1, 4 y 1, 2. O sea, 0,25 más 0,1. O sea, 0,35. ¿Ok? Y tal, y así tienen que hacer lo mismo para, acá lo hice para 3, después para z igual a 1, para z igual a 5, para z igual a 7. A 1 más, por ejemplo. Para z igual a 1. La única forma en que la suma puede ser 1 es 2 menos 1, ¿no? O sea, en este caso es 0,2 solamente. O sea, que x valga menos 1 e y valga 2. Y en la tabla me da 0,2. Y así tienen que hacer todo para... Le falta el 5 y el 7. ¿Ok? Y esto lo hice para el caso de z igual a x más y. Tienen que hacer después para z igual a x más 2y y para z igual al valor absoluto de x menos y. Pero el procedimiento es siempre el mismo con las variables aleatorias discretas, estas con recorrido finito. Es agarrar y ver
cuál es el recorrido de la variable aleatoria que te definiste y después de qué formas puedo lograr cada uno de esos valores del recorrido y bueno, y ver eso como una unión disjunta de eventos y la suma de las probabilidades, etc. ¿Está? Con esto terminamos el ejercicio 2. No voy a hacer mucho más de este práctico, si bien hay mucho más para decir. Esto fue como una introducción, como para familiarizarse un poco con lo que es la distribución conjunta y la tabla de esta doble entrada, pero es como nomás la entrada, ¿no? Después, los conceptos más relevantes, que todavía no hablé, sí hablamos de distribución conjunta, pero no hablé de independencia de variables aleatorias, que eso lo vamos a ver la que viene, lo comento, o vemos un ejemplo la que viene. Que se acuerdan que sí sabemos lo que es que dos sucesos sean independientes, pero nunca habíamos visto qué significa que dos variables aleatorias sean independientes. Ya lo vieron en teórico, lo vamos a ver acá en el práctico. Y lo otro importante es el concepto de función de probabilidad conjunta, marginal. ¿Tá? A partir de la función de probabilidad conjunta, que ya lo trabajamos recién, se puede obtener las funciones de probabilidad marginal. Les adelanto nomás si quieren qué es eso, pero es el otro concepto que está interesante en la vuelta, que es básicamente a partir de esta tabla obtener la función de probabilidad de cada variable aleatoria por separado. O sea, la probabilidad de que x valga k y la probabilidad de que y valga m, si quieres. ¿Tá? O sea, a partir de esta que me dice de que x valga x y valga y, solamente obtener la probabilidad de que x valga k, o x chica si quieren, y y valga m. Esas serían las marginales. ¿Tá? Se llama así porque se obtiene dejando una variable fija y sumando las otras. Pero eso lo vemos la que viene. Si quieren trabajar con este práctico van a tener que repasar el teórico e intentar hacerlo por la de ustedes y pregúntenle las dudas que tengan en ello. A ver, el ejercicio 3 es muy parecido al que hicimos recién. Lo único que para determinar los parámetros, además de usar el truco ese que la suma tiene que dar 1, van a tener que usar el concepto de independencia, variables aleatorias, y después tienen que calcular las probabilidades marginales. Y después el 1 mezcla como que todo, lo del 2 y el 3, que son las probabilidades marginales, y habla de independencia. O sea que yo recomendaría que si quieren, bueno, no sé, vean. Pero tiene una dificultad adicional el 1 y es que hay que hacer varias cuentas en la parte 2, porque no te dan la tabla, tenés que obtener la tabla de la función de probabilidad conjunta. Entonces, y básicamente tenés que calcular muchas probabilidades. O sea, todas estas probabilidades, acá eran 6, de la función de probabilidad marginal, que a mí me las daban en este ejercicio, acá tenés que calcularlas, entonces, bueno, y son como, no sé, creo que son 6, sí, o por ahí, no me acuerdo ahora, y tenés que calcular esas 6 probabilidades, y acuérdense de cómo calcular esas probabilidades. O sea, tienes esa dificultad adicional, que les va a llevar un rato, van a tener que tener paciencia y calcularlas. Pero una vez que tienen la tablita esa, bueno, pueden calcular las probabilidades marginales, pueden calcular esto y la independencia, siempre y cuando sepan esos conceptos. Si quieren lo vemos la que viene. O sea, lo vamos a ver la que viene, pero digo, si quieren intentar hacerlo. Después el 4, si quieren, el 4, la parte A es lo mismo que hicimos recién. ¿El 4? ¿El 4 no fue que hicimos? No, estaba muy parecido. El 4 de la parte A es lo mismo que hicimos recién. Ya en la parte 2 tienen que usar las marginales. Y acá es un poco distinto porque es la probabilidad conjunta de U y de V. Es un poco más complicado eso. Bueno, está. Y después es todo lo mismo, pero con variables aleatorias absolutamente continuas. Vuelvo a parecer la discreta, pero después todo continuo. Entonces, este práctico tiene esos conceptos importantes, son los de probabilidad conjunta, probabilidad marginal, variables aleatorias independientes, y esos 3 conceptos vistos en el caso discreto y en el caso continuo. Entonces, es bastante cosa. Voy a tratar de comentarles para el caso discreto seguro, vamos a ver esos 3 conceptos. Ya vimos uno, que es la distribución conjunta, vamos a ver lo de variables aleatorias independientes, discretas y probabilidades marginales discretas. Si da el tiempo, vemos algo para las continuas, pero no sé si va a dar el tiempo. ¿No? El martes que viene. Ahora sí, hacemos consultas de, no sé, lo que quieran y
Y seguimos la que viene, el martes que viene. Que me pregunta Sofía si el parcial tiene desarrollo.